posibilidad, pero cada una posibilidad y luego les pido que por favor la lean para que se les pueda quedar, si no, por las puras noticias. Los síndromes vasculares básicamente se refieren a todo este tipo de patologías que se dedican a ver la parte media los síntomas más frecuentes que vienen a indicar es el mareo, que en realidad es uno de los motivos más frecuentes en consulta general, en medicina general. Van a encontrar un gran porcentaje de pacientes que vienen indicando mareo de cualquier tipo, que es una sensación en realidad difícil de describir para el mismo paciente y muchas veces no saben cómo expresarlo. El vértigo, que sí deben saber ustedes, que es el síntoma que más vemos en los otorrinos, que es la sensación de giro, ya sea del ambiente o de ustedes que están girando, o a veces lo describen como que se sienten que se hunden, giran y sienten que se están hundiendo a un abismo. Ocidopsia, problemas con la visión, especialmente en la mirada, y que suelen ser aquellos pacientes o personas que en los viajes, por lo menos en vía terrestre, la pasan fatal. Sí o sí se tienen que tomar un dimenidinato previamente. Retorno visual, síncope que se van a ver en neurología, inestabilidad en la marcha, suelen ser típicos pacientes que amplían la base de sustentación para poder caminar. Caídas y otros como hipoacusia, acúfenos, funes. Funes es la sensación de oído tapado. Entonces me pueden decir miles de cosas, esto ya de repente lo leí en casa, que yo me manera demasiado, Lo importante es distinguir el nistagmo o el vértigo periférico del central. La clave es ver el nistagmo, ¿no? Especialmente yo diría que nos prestemos atención a esto en la respuesta a la fijación, el cual en el periférico sí va a disminuir la intensidad cuando fijamos, y cuando inhibimos la fijación visual va a aumentar. Ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y en el central le da lo mismo. Luego lo otro es las leyes del Alexander, que también vamos a ver que cambia, aumenta o disminuye, pero mantiene la dirección. En cambio, en el central es una dirección cambiante. Y el test de impulso cefálico también es positivo en el periférico, en el central negativo. Básicamente, antes se hablaba de cada patología por separado, pero recientemente ya los agrupamos en síndromes, ¿no? Hay distintos síndromes, los tres principales son estos. El episódico, son episodios repetitivos. El nuevo, que es un ataque agudo y que suele ser un evento aislado y continuo, ¿no? Porque dura días. Y el crónico, que eso ya lo van a ver en neurología especialmente, con nosotros quizás no. El episódico, el más representativo, es el BPPV, vértigo paroxístico posicional benigno, que es el primero que vamos a ver. Y que tiene desencadenante, ¿no? El que es espontáneo, el más principal es la arritmia cardíaca, pero también tenemos Meniere, migrañas, etc. El nuevo continuo, este es el síndrome vestibular agudo, por definición o por excelencia. Con desencadenantes son las intoxicaciones, ¿no? Me tomé alguna droga, estoy con mareos, y es un episodio que me dura por menos horas, un día, 2 días. Y bueno, o por medicamentos, pues por la gentamicina, que es un ototóxico selectivo de la parte vestibular. Y en el espontáneo, acá tenemos que ver una patología conmigo, que es la neuritis vestibular, y en negro van a ver el ACV de fosa posterior. Son los más importantes que deben saber. El cuadrito, para que se guíen, síndrome episódico, con desencadenante, sin desencadenante o espontáneo. Desencadenante, lo que sí o sí quisiera que aprendan es hacer un disc halberd, que es la maniobra principal y es en realidad lo que más nos va a ayudar como médicos generales para saber. Entonces puede ser positivo o puede ser negativo. En el positivo, si da un nistagmo típico, que vamos a ver en los videos para que se acuerden, llegamos al diagnóstico. Es un BPPV canal posterior, hacemos una maniobra adecuada y se acuerda. Si es que no da positivo, damos nistagmo, pero no es el que debo esperar, hay que enviar a una resonancia o enviarlo al neurotólogo. En los casos de que la maniobra de disc halberd sea negativo, hay que ver si hay signos de ortostatismo. ¿Qué quiere decir eso? En los vértigos posicionales, generalmente el paciente se marea tanto al echarse, que es donde genera el mayor vértigo, como al levantarse. En estos casos, solo se marean al levantarse. Si al echarse, no se marean. Al levantarse sí.
hay que enviarlo al cardiólogo, hay que estudiar el cambio de frecuencia, presión, sesión vertical, no es un tema. Y si no hay nada, bueno, hay que enviarlo al neurotólogo, ¿no? Hay que estudiarlo mentalmente. Cuando es un episódico espontáneo, hay que ver si tiene una historia de la enfermedad típica de Meniere, que es oído tapado, tinnitus, hipoacusia fluctuante, el mismo oído y vértigo. Entonces, bueno, hay que darle sedantes vestibulares cuando venga su episodio y hay que estudiarlo. O igual en la migraña. La migraña vestibular es un vértigo central, no es mío, pero eso está cada vez más en boga, ¿no? Son aquellos pacientes que tienen mareos muy asociados a sus cefaleas, ¿no? Hay que cumplir ciertos criterios, bueno que lo sepan, pero igual no es nuestra historia. Otros, como los episodios de pánico, episodios vasovagales, también hay que enviarlos al psiquiatra, psicólogo, etc. Y en aquellos casos que no cuadran en una de estas historias típicas y tienen factores de riesgo cardiovasculares altos, hay que sospechar mentía, hay que ver hipoglucemia, arritmias, etc. Este es el síndrome vestibular agudo por definición. Igual, puede tener algún secundante de exposición, puede ser un trauma, una caída, con un TEC intenso, puede dar mareos, claro que sí. Entonces tenemos que tomar una tomografía, resonancia, etc. Puede ser por barotrauma. El blast es la exposición a un ruido, una onda expansiva, ¿no? Cuando hay una explosión, ya sea de una cámara, no sé, o generalmente lo que se asociaba antes eran las armas, exposición a una explosión de ese tipo, puede ser un blast. Entonces eso hay que evaluarlo al otólogo o al otorrino, también hay muchos otólogos para descartar una fístula perilinfática. Y toxinas como monóxido de carbono o drogas, también. En cuanto al espontáneo, como les dije, lo importante es que distinguen la neuritis vestibular que corresponde al neurotorrino cuando utilizando el protocolo KINS, que ya lo vamos a ver. O si es, pero acá no debería haber pérdida auditiva. En cambio, si el KINS me da para central o hay modificación de la audición, no tengo que enviar al neurólogo, ¿no? Para pedirle tomografía o una resonancia cerebral. Si no hay nistagmo, bueno, manejo médico. La primera patología es el BPP, es la que deben saber, es la más común. Casi un 85% de los pacientes que tengan mareos y vértigo pueden tener BPP. Es típico de personas añosas, quinta, sexta década, lo más frecuentes en mujeres. Todos los mareos que vamos a ver, lo más frecuentes en mareos, de mujeres. Pero esta es la que más frecuente en mujeres. Pero en los jóvenes y post-trauma son casi igual. El idiopático primario 50-70%, secundario, y lo más frecuente es post-TEC, ¿no? Pacientes automovilísticos que tengan esa sensación de vértigo, muy probable que sea BPP. Características: alta recurrencia, casi el 50% vuelve a aparecer, pero generalmente es el 30% de la tranquilidad. Y que se pueden resolver espontáneamente. ¿Por qué? Porque si uno se marea mirando hacia el lado derecho, lo más lógico es que te duermas hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y en ese simple acto hacemos ya algo de una maniobra de precisión. Y bueno, uno nunca está parado, se agacha, se levanta, se tira, etc. Y puede coincidir que hagan una automaniobra de reposición. Factores de riesgo, dijimos edad, baja vitamina D, osteoporosis también está relacionada, muchas veces en los recurrentes suele dar vitamina D. TEC, ya hablamos, migraña, y puede coexistir con otras enfermedades, tanto Meniere, neuritis vestibular o hipoacusia neurosensorial. Es una patología que antes costaba un montonal, pero ahora con unas simples maniobras podemos ayudar mucho a nuestro paciente y sin gastar mucho dinero. El más frecuente es el BPPV posterior. Hay dos tipos, canalor y cupulolitiasis. Básicamente consiste en que hay unos cristales llamados fotolitos o toconios que se salen de su lugar y empiezan a jugar donde no debería, que ocasionan sensaciones de movimiento. Hay que distinguirlo. Estos son los cristales, están aún en el canal, y estos cristales, en este caso, ya están en la cúpula. Entonces, cuando están en el canal, suelen tener una latencia, típicamente. Es corta, pero tiene latencia. 1 a 4 segundos, o sea, para que aparezca, ¿no? el instante que debo encontrar. Tienen un curso, aumenta, llega a su pico y baja. Creciendo, decreciendo. Duración breve, menos de un minuto, e invierten
o sea, si el nistagmo iba a la derecha, al sentarlo, va a la izquierda, no va al revés. Eso es a lo que se refiere. La cúpula litiasis no tiene latencia o es muy corta en realidad, aparece muy rápido. Curso gradual, o sea, aumenta y nunca baja, persiste. Generalmente son persistentes, mientras yo lo mantenga en esa posición, siguen estando, dura mucho y no hay inversión. Esta sí es muy importante, las frecuencias. El más frecuente es el posterior, el canal posterior. El oído interno tiene 3 canales, en realidad son 6, ¿no? 3 por cada oído. El anterior, posterior y horizontal o lateral. El anterior también lo llamamos superior, el posterior inferior. El anterior y posterior son verticales, ya lo vamos a ver. Entonces estas son las frecuencias, posterior más frecuente, horizontal en segundo lugar, el anterior es un poquito más raro. Pero esto es cuando se afecta un canal, a veces se puede afectar varios canales. Puede ser post-trauma, es lo más frecuente, o cuando hacemos una mala maniobra y bueno, algunas otoconias que estaban en posterior nos llevamos a retirar. Entonces hay que saber diagnosticar para saber hacer la maniobra correcta. Lo más frecuente es que el paciente venga diciéndote que tiene muchos episodios de mareo, vértigo, son frecuentes, sienten que da la vuelta en la cabeza y dura segundos, es lo típico, dura segundos, es lo particular. Máximo 1 minuto, ya en el peor de los casos 2. Si les dicen eso, sospechen en BPPV, especialmente en el examen. En cambio los otros se van a dar cuenta que duran más. De definición, síndrome vestibular periférico episódico por excelencia, ¿no? Y cuyo desencadenante son los cambios de posición. No necesitamos estudios y tenemos que saber observar el nistagmo, aprender a ver ese nistagmo. Ustedes aprenden eso y lo pueden identificar. Entonces, lo que les decía, tenemos 3 canales. El anterior y el posterior son los verticales, porque yo haciendo un simple movimiento los llevo al plano vertical, y el otro es horizontal, ¿no? Haciendo también flexión de 30 grados lo llevo al plano horizontal. Más frecuente es este, posterior. Maniobras discal pie, seno, también las vamos a ver, horizontal McClure, anterior McClure. En el posterior, que es el más frecuente, la maniobra, como les dije, tienen que saber discal pie, es lo más importante. Pero un discal pie negativo no me descarta BPPV, también tenganlo en presente. Esta es la maniobra de discal pie, consiste en echarlo mirando a 45 grados, ya vamos a ver un videito para que puedan entretenerse. Esta es la de SEMO, ¿no? Esta es la que se usaba antes, esta es la más común, lo sepanla también. Entonces vamos a ver cómo se hace una maniobra de discal pie. Presten atención en los canales, este es este modelo, ¿no? 3D, acá están los cristales, ¿no? Les voy a girar primero 45 grados para poner en el plano vertical el canal. Porque cuando yo le eche, se mueve ese canal, me evalúa ese canal. Lo van a echar y miren qué pasa con los cristales. Caen, ¿cierto? Por la gravedad. Entonces, ese movimiento es el que produce la estimulación de los receptores del equilibrio y la sensación de que todo da vueltas. Cuando hacemos esa maniobra, esperamos encontrar cierto tipo de nistagmo, que es lo que vamos a ver ahora. Presten la atención al ojo. El nistagmo es un movimiento rápido, tiene 2 componentes, la fase rápida, que es la que todos vemos, y la que es más fácil de identificar, y la fase lenta, que es contraria. Entonces, traten de ver hacia dónde va a ir el ojo, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, cómo se comporta. Ya se está moviendo, ¿no? Es un ojo derecho, por si acaso. ¿Se dieron cuenta? Todavía. Bueno, ahí está el plan. Es un torsional, ¿no? Es como si quisiera dar la vuelta. Entonces bate hacia arriba, hacia la frente, torsional, componente vertical hacia arriba. Ese es el nistagmo que si yo lo encuentro es diagnóstico de canalolitiasis del canal posterior. Ese es el que tienen que aprender. Los otros, en realidad, bueno, son de especialidad, se los aprenden en buena hora, pero ese sí quisiera que aprendan. Les va a ayudar un montón. Criterios diagnósticos, bueno, son crisis recurrentes, ya hemos dicho que son episodios, duración menor a 1 minuto, 2 minutos, latencia, o sea, el tiempo que demora en aparecer el nistagmo, esa es la latencia. Yo lo he hecho y no aparece inmediatamente, demora unos 1, 2, 3, 4 segundos.
Lo máximo que me ha pasado son 30 segundos en realidad. Pues a veces recomendamos esperar por lo menos un minuto antes de levantar. Pero típicamente es 1 a 4 segundos. El nistagmo posicional es torsional, vertical también hacia arriba, otra vez hacia la frente, siempre es hacia la frente. Si no es hacia la frente, si late hacia abajo, no es de nosotros negro. O bueno, también podría ir por otorrino para ver si es el anterior, pero lo más probable es que sea negro. Y bueno, no atribuye a otro. Tratamiento, si un movimiento lo desencadenó, tratamiento es reponerlo. Con un movimiento, o bueno, 3 o 4 fases, lo puedo tratar. La principal maniobra que deben recordar es EPO, quizás es la que le pregunto. Y la otra es la liberadora de semen. Esto más va para cúpulolitiasis, pero bueno, si es que ya saben, liberadora de semen. Pero la que deben saber es EPO. Consiste en girar al paciente siempre el principio en las maniobras que yo hago es del lado afectado hacia el lado sano. ¿Se acuerdan? Del lado afectado hacia el lado sano. Si el canal afectado fue, en este caso el derecho, caminando 45 grados hacia el lado derecho, giro 90 grados hacia el otro lado, giro otra vez 90 grados, ya está mirando hacia abajo la cabeza y luego recién lo levanto. Igual también vamos a tratar de un videíto para que puedan entender. Primero hago la maniobra de Dishalfart, que es la maniobra de provocación. Provocación y la otra es maniobra de reposición. Alineamos el conducto, otra vez caen los otoritos. Espero a que cese el vértigo, pues espero unos 30 segundos siquiera, porque si no, no caen todos los cristales, no todos los cristales pesan igual. Luego giramos 90 grados hacia el lado contrario. Esto va a girar seguro. $90 grados. Bueno, ahí no se ve lo que está pasando con los cristales, pero ya no deben entender. Esperamos teóricamente 2 minutos. Bueno, yo los hago esperar 2 minutos para asegurarlo. Luego 1 minuto es a veces suficiente. Tampoco nos sirve hacerlo todo de golpe, ¿no? Como vi alguna vez a un interno que llegó creo que era de carga, no sabía la manera, me sorprendió, pero lo hacían muy rápido. Es lo único que faltaba. Tratamos de mirar al piso, ¿no? Ese es el segundo paso. Y ha girado su cuarto, ¿no? Para que no sea tan incómodo, tan drástica la. Y por último, la sentamos. Ese canal afectado es el derecho. Si es que yo la hecho, hago un discal pie mirando hacia la derecha y ese es el que proporciona el nistagmo, ese es el oído afectado. Obviamente, teóricamente el izquierdo no debería tener nistagmo, pero si es nistagmo no es típico, hagan el otro lado. El segundo conducto, bueno, lo vemos un poquito más rápido porque es más raro, el horizontal. Importante que sepan que su maniobra provocadora es McClure, o también le llaman roll test. Puede ser dos variantes, geotrópico, apogeotrópico o argeotrópico, como quieren entender. Geotrópico late hacia el piso y apogeotrópico hacia el cielo, ¿no? Hacia el techo. Acá están las causas. Geotrópico es típico de canalolitiasis, que sería que yo quizás podría preguntar, ¿no? El apogeotrópico ya es mucho de especialidad. Diferencia, tiene menor latencia a la anterior que hemos visto, tiene mayor duración en el nistagmo y se fatiga más rápido. No, y tiene menor fatiga, o sea, dura más. Esta era la canalolitiasis del brazo posterior. Cuando yo lo giro, los otolitos se acercan al ámpula, hacia el lado afectado, por eso da un nistagmo geotrópico. En cambio, cuando lo giro y los otolitos están acá, o acá en la cúpula, se alejan del ámpula cuando estimulo el oído afectado. Por eso me da un nistagmo menos intenso y mirando hacia arriba. Esta es la maniobra de McClure para que tengan un poco de conocimiento. En otro el echado, ¿no? En esta ya debe estar echado. Lo ideal sería que tenga una almohadita, una pequeña flexión de 20 30 grados, 30 grados de libertad, girando. Y miren cómo están los ojos. Diferente, ¿cierto? El otro rotado. Este no rota. Este está en el plano horizontal. Entonces es muy diferente.
Esta también diferente, que en ambos lados va a haber nistagmo. ¿Cuál me da el lado patológico? El nistagmo que esté más intenso. Eso tiene que ver también con el plan del paciente, pero generalmente más es condición. Yo veo el lado y donde esté más fuerte el nistagmo es el lado patológico. Esta tiene full maniobras, la otra era una o dos. Lemper es la que puede implementarle, o barbacoa se llama, que es girar prácticamente casi toda una vuelta completa al paciente, igual del lado patológico hacia el lado sano. Son 270 grados. Buffoni es la que más uso yo, y más fácil de hacer. Y bueno, Sumimai es la que uso cuando son casos muy restrictivos. Lemper, como les dije, es fácil como un E-play, pero más completo. Giré, pero acá quiero 45 grados, 45 grados, 45 grados, 45 grados, 45 grados, casi da una vuelta completa. La prolongada de Benucci es la que les dije al inicio. Si sé que me mareo hacia el lado derecho, indico al paciente que duerma hacia el lado izquierdo. Con 12 horas de sueño, teóricamente ayuda a la reposición. Ayuda mucho. Esta es la maniobra de reposición de Buffoni. A ver si lo podemos ver un poco. Creo que no es mucho. Este es el canal afectado del izquierdo, esclerotrópico. Entonces, si el lado izquierdo era el afectado, siempre me voy hacia el lado contrario, hacia el lado sano, hacia el lado derecho. Desde el principio, ahí se desencadena el nistagmo. ¿Y hacia dónde bate? Hacia abajo, ¿cierto? ¿O bate hacia arriba? Hacia abajo. Entonces giro la cabeza hacia abajo. Igual va a haber nistagmo, ese ya no lo veo. Y luego de 2 minutos la siento. Y con esa simple maniobra pueden reponer o sanar esa patología. La otra es la Buffoni modificada, creo que no es necesario que la sepan. Están ahí igual, pues en un momento la sean. Y el anterior, del conducto anterior o superior, es ya la más rara. Lo típico acá es que en ambos discal pipe van a encontrar nistagmo. Y también el down beating, o sea, el latido, el vertical, es hacia abajo, hacia sus pies, hacia la boca, hacia el pecho, si quieren entender. Eso es típico de central en realidad, pero es el único periférico que podría dar ese tipo de nistagmo. La maniobra es más simple, desde Jacobino es muy parecida al de Eble, pero acá yo no giro la cabeza a ningún lado. La posición central, claro. Bueno, ahí están los cristales en el conducto anterior, superior, y la idea es que caigan para luego reponerlos. La idea es llevar estas cetocomias al vestíbulo, no a las ámpulas. Aquí están las ámpulas en el camino anterior. Hay que llevarlo al vestíbulo. Flexiono la cabeza, llevan al vestíbulo acá, bueno, a la cruz común de los dos conductos, y luego cuando la paro debe llegar al vestíbulo. Diferencial del BPP-B, bueno, acá me falta, no es la B, es un BPP-C de central. Se produce con una disfunción del cerebelo, troncoencefálico, la llamada fosa posterior. Suelen ser signos atípicos, ¿no? Que es el típico downbeat, lo que hemos visto, el nistagmo que bate hacia abajo en la cabeza colgante, o un nistagmo que no coage dentro de los que les he presentado. Es más persistente y suele acompañarse de algún síntoma más. Hay un síntoma neurológico o visual, ¿no? Oculométrico. Y acuérdense que no disminuye con la aplicación visual, no tanto. La segunda patología es la neuritis vestibular. También es muy importante que sepan. Esta es un déficit vestibular severo, ¿no? De aparición brusca, agudo. Es el agudo que les decía. Unilateral. Donde no debe haber compromiso audiológico, orológico ni neurológico. Esa es la definición exacta. Déficit agudo es como si fuera un infarto de tu oído, solo la parte vestibular, no la otra. Sinónimos, acá hay un montonal, de la famosa laberintitis aguda que antes conocían o que suelen diagnosticar todos los médicos. Se tiene laberintitis, tiene laberintitis, tiene laberintitis.
y le dicen BPPV o puede ser menir, pero todos le dicen que es laberintitis. Y la idea sería que es de que no se termine. Una laberintitis muy rara vez la vemos en realidad, es una complicación de una infección y ya pocas veces se ve. Pero podría puede entenderse si es que se refieren a esta laberintitis vestibular. Es la tercera causa del vértigo periférico. La segunda es el menier, ya lo vamos a ver. Esta es la tercera causa en general. Luego del BPPV y el menier. 23% de la patología es un porcentaje importante en realidad, por eso necesitan saber. Incidencia en realidad baja, acá no hay mucha prevalencia, pero sí algunas bibliografías refieren que la mujer no frecuenta. Edad también es típico de 40 a 50 años, pero también puede verse en cualquier edad. Es más, el BPPV también es relativamente es una patología frecuente en la niñez. El vértigo que encuentran en los niños también piensan en el BPPV. No piensen que una mujer añosa es la única paciente que lo puede tener. Lo pueden tener niños, hombres también bien, no se crean inmortales, y niños. Vértigo de inicio súbito, la segunda vez que digo que es súbito, no, tercera, es agudo, y dura días. Es el que más dura de los que vamos a ver. Causa principal, reactivación del virus del herpes simple en el ganglio vestibular o vestibular. Y el signo capital es que tengan HIT positivo, Heart Impulse Test o impulso cefálico, ¿no?, en el lado afectado. Y el nistagmo espontáneo es hacia el otro lado, hacia el lado sano. Entonces, en el anterior, el nistagmo era provocado. Yo lo provocaba al hacer una posición. En esta, el paciente ya viene con nistagmo. Ustedes lo ven, primero viene generalmente dramáticamente, ¿no?, en silla de ruedas, con su acompañante, los familiares agarrándolo porque no puede estar caminando establemente, o ya lo vio el médico general, lo sedó, no lo sé, pero cuando viene, suele venir así. Y cuando ustedes lo evalúan, fíjense siempre en los ojos dan mucha información. Ya tienen nistagmo espontáneo, sin hacerle nada, el ojo empieza a batir. Vamos a ver cómo es ese nistagmo, es horizontal. Patología es una inflamación selectiva del nervio vestibular. De acá, bueno, ya lo lee. Lo más importante es que el nervio vestibular superior es el más afectado, la rama superior. Tiene una rama superior y una rama inferior, es más larga, es más estrecha y por tanto es el más afectado. Criterios: agudo, tercera o cuarta vez que lo digo, sostenido, dura días y por lo menos más de 24 horas. Nistagmo espontáneo, horizontal, puede ser un poco torsional en realidad, pero además es horizontal, de dirección fija, no cambia con la mirada y aumenta al suprimir la fijación visual. Ya lo vamos a ver. Y esto es lo más importante, no tengo que tener evidencia inequívoca de que el BOR, reflejo vestíbulo ocular, está reducido. Para que se entiendan que es un reflejo vestíbulo ocular, yo supongo que alguna vez han visto una gallina o un ave. Ustedes giran el cuerpo, la mueven, como sea, y la cabeza sigue en la misma posición. Ese es un reflejo vestibulo ocular. El que evalúo aquí es el horizontal. Entonces, cuando yo fijo la mirada y si giro la cabeza y sé que tengo que fijar, debo mantener la mirada ahí. Eso es lo que es un BOR. No debe haber síntomas ni centrales neurológicos, neurológicos, ni nada. ¿Cuándo puedo sospechar? Cuando no tenga la evidencia clara de que el BOR está afectado. Es la única posibilidad para poder sospechar y no dar un diagnóstico definitivo. Anatomía: el nervio vestibular, ganglio de Scarpa, la rama superior, rama inferior. El gráfico básicamente para que vean que el superior inerva casi todo. El conducto anterior, el horizontal, el utrículo, el sáculo. Y el inferior solo el conducto posterior, o el inferior, quieren entenderlo, y en algo el sáculo. Entonces, por eso este es el más raro, y por eso cuando se afecta es dramático. Da un mareo que es bien intenso. Vienen vomitando, vienen con ansiedad, es totalmente entendible. Todo el mundo se descarga. Clínica: pérdida vestibular unilateral súbita, sexta vez, aislada, dura horas, mínimo 24 días, puede durar 3 días generalmente. Vértigo rotatorio continuo intenso, es un vértigo severo, se intensifica con los movimientos. En el anterior yo lo provocaba con los movimientos, este ya viene con vértigo, pero obviamente si yo lo giro, aumenta. No se confundan.
el hallazgo típico, nistagmo espontáneo, vestibular, unidireccional, horizontal. Y obviamente hay full síntomas autonómicos, náuseas, vómitos, sudoración, palidez, ansiedad. Luego tiene miedo de caerse. ¿O qué está pasando? Este grafiquito es para que se acuerden lo de la fijación visual. Estos lentes son unos lentes especiales, se llaman Frenzy. Son unos lentes gruesos, bien gruesos, tienen creo 20 dioptrías si no me recuerdo, por lo cual me es imposible fijar la visión. Entonces elimino la fijación y miren lo que pasa. En el periférico, esta es una nistagmografía. La línea larga es la fase rápida, es la que vemos nosotros. Y la fase lenta es la otra. Entonces un nistagmo que está latiendo hacia el lado derecho, ¿no? Del paciente. Le quito la fijación visual y ¿qué pasa? Aumenta. Entonces si yo le pongo los lentes de Frenzy, un nistagmo que me quedaba duda, lo voy a ver más evidente. En cambio en el central, yo le ponga, no le ponga, igual, no pasa nada. Acuérdense de eso, ¿no? Eliminando la fijación, aumenta. Y esta es la ley de Alexander. Estamos en la posición central, el nistagmo está batiendo hacia el lado derecho. O sea, si giro hacia el lado derecho, es más intenso el nistagmo. Donde late el nistagmo se vuelve más intenso. Es más amplio, más evidente. Si miro hacia el otro lado, igual hay nistagmo espontáneo, pero hay de menor intensidad. Para que lo puedan entender cuando lo lean. Y luego en el central no pasa nada, ¿no? Yo miro a la derecha, el nistagmo late hacia la derecha, miro hacia la izquierda, cambia de dirección. Late hacia la izquierda. Para que se acuerden que los ojos están muy vinculados a los ojos. Esto es lo que es el principio del BOR, ¿no? El reflejo vestibular. Si yo suprimo la función de un oído, empieza el nistagmo en contra de ese oído. Este es el oído afectado, el nistagmo rápido se va hacia el lado sano. Acuérdense de eso. Igual un videito para que puedan entenderlo. Yo sé que es pesado, es aburrido, pero bueno, es un paciente que llega, y llega así, tal cual. Es un nistagmo horizontal, yo no le he hecho nada. Así vino, y viene así. Mira hacia el lado de la fase rápida y aumenta, mira hacia el otro lado y disminuye. Lleva a la posición central y es un nistagmo moderado. Una vez más, para que se acuerden, ya empieza así, voy a mirar hacia el lado de la fase rápida y debo aumentar, ¿no? Aumenta, la intensidad es más evidente. Miro hacia el otro lado y disminuye. Entonces es muy importante ver los ojos y también hacer por lo menos un movimiento de mirada. No solo tampoco si yo lo pongo que mi mira hacia el costado, muy severa la mirada, voy a encontrar nistagmo en cualquier paciente. Tiene que ser 30 grados. 30 grados. Hasta 45, pero más de eso voy a encontrar nistagmo espontáneo. Este paciente también es un nistagmo espontáneo, pero van a ver que es diferente. Pues no le he hecho nada, este es un video de nistagmografía, que es prácticamente lo que les he mostrado a todos los pacientes. Tiene un nistagmo espontáneo, ¿cierto? Pero es totalmente diferente. ¿Hacia dónde late? Hacia arriba, ¿cierto? Ese es el tema. Ese no es periférico. Eso lo tienen que enviar a neuroscience. Bueno, este ya es el head checking, no lo vamos a ver, si no nos vamos a mejorar la vida. Y esto es el BOR, por el impulso HIT, Head Impulse Test. La línea verde es el ojo y lo rojo es la cabeza. Entonces, cuando yo le tengo que pedir al paciente que mire un punto fijo, generalmente es mi nariz, mi lunar, lo que quiera, un punto fijo. Yo voy a girar la cabeza lentamente y tiene que mantener la mirada fija ahí. Y en un momento yo hago un movimiento brusco, rápido, corto de amplitud, pero rápido. Cuando está normal, el ojo queda con la mirada en el mismo lugar. Cuando es patológico, el ojo acompaña el movimiento de la cabeza y luego trata de corregir. Esto es lo que se llama una sacada. Y en el VHT, esto es lo que vemos, ¿no? Las sacadas. Estas no las vemos, esta es la que vemos. Esta no se ve, esta sí se ve clínicamente. Entonces, si sospecho, bueno, hay que pedir un VHT. El protocolo que deben acordarse o saber como médicos generales es el protocolo HIMSS. HI de Head Impulse, N nistagmo, TS, que también lo vamos a ver, y plus la audiometría, compromiso audiológico. Les dije que si baja la audición es síndrome, ya no es perfecto.
todo esto es para discernir si es periférico o central. Si es central, resonancia, colaboración con él. Si es periférico, otorrino, o que ustedes mismos la podrían tratar. Muy bien. Esto es el GIF en video para que lo entiendan. Explorar al paciente sentado, aunque también puede realizarse tumbado. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto, en su nariz, en el pecho, y se le rota la cabeza suavemente hacia la derecha e izquierda varias veces. Y no cambia la mirada. Hacemos un giro Existe brusco la hacia mirada uno de los donde lados te y digo. volvemos a centrar. Eso es lo normal. La presencia de sacada ocular correctiva unilateral sería sugestiva de patología periférica. Estos Ojo son aquí, porque un patológicos. GIF normal, o sea, Miren. la ausencia de dicha sacada, Presten sería lo atención, sugestivo verán. central y por lo tanto preocupante. Pero también podría ser así en un paciente sano, por lo que es importante aplicar e interpretar este test solo en pacientes con un síndrome vestibular agudo. Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso cefálico. La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia la izquierda, observamos la sacada correctiva, no así hacia el lado derecho. Otro ejemplo de paciente con sacada correctiva, en este caso derecho, y por tanto con un vértigo de causa periférica. Este paciente presenta un nistagmus izquierdo. Al realizar la maniobra de impulso cefálico hacia el lado derecho, observamos la sacada ocular correctiva. Se trata de un GIF anormal, positivo y por tanto sugestivo de causa periférica. Tenemos a continuación otro ejemplo similar. Sacada ocular correctiva al moverle la cabeza hacia la derecha. Salió Y por un clarito, ¿cierto? Pues acuérdense de eso. Creo que era lo mismo. La segunda fase, el protocolo HINS, era la N, ¿no? Nistagmo. Ya hemos visto un poco el nistagmo espontáneo. Vean, para que se acuerden. Y luego hacia la izquierda, sin Ese es un central. posible. Ese es el Será down. sugestivo de causa central cualquier nistagmo vertical o bien horizontal bilateral. Recordemos que los nistagmos se definen por Ahí su bate a la componente derecha. es decir, Cuando mira a la izquierda, bilateral no bate quiere decir a la que el izquierda. paciente presente nistagmos Ese es central. cuando desvía la mirada hacia la derecha No es como hacia la izquierda, sino que el componente rápido sea tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, es decir, de dirección cambiante. Aquí tenemos un nistagmus patológico, direccional. Cuando el paciente mira hacia su derecha, el nistagmus es derecho. Pero cuando mira hacia su izquierda, la dirección cambia y se vuelve izquierda. Se trata de un hallazgo poco sensible, no muchos pacientes con vértigo central lo presentan, pero muy específico. Aquí tenemos el ejemplo opuesto, un caso de vértigo de causa periférica derecha. Cuando el paciente mira hacia su izquierda, el nistagmus es izquierdo. Es intensificado, ¿cierto? Y cuando mira hacia su derecha, aunque es menos intenso, sigue siendo izquierdo. Pero sigue viendo hacia la izquierda. Y el último test, ese sí no sabemos nada, consiste en tapar un ojo y ver qué pasa con el otro. Acá claramente la flecha dice que se debe desviar hacia arriba. En realidad uno se desvía para arriba y el otro hacia abajo. Eso se llama desviación oblicua de la mirada. Eso es central. La intención de este protocolo es saber distinguir cuando es un stroke, una ACV, porque es lo que sí necesita atención inmediata. Cambia mucho el pronóstico. Lo mío puede esperar, pero es relativamente una urgencia de otorrino. Entonces tienen que saber distinguir un stroke. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto. Le cubrimos un ojo durante un par de segundos y nos fijamos en ese ojo al descubrirlo. Se considerará positivo y sugestivo de causa central si observamos en dicho ojo un pequeño movimiento de recolocación, tanto si es unilateral como bilateral. Aquí podemos observar cómo al destapar el ojo derecho, este se desplaza levemente en dirección medial y en diagonal hacia arriba. En esta mujer, en cambio, al destapar el ojo izquierdo, vemos que tiene un pequeño desplazamiento lateral. En cualquiera de los dos casos, el diagnóstico final fue un infarto cerebeloso. Estos signos pueden terminar corrigiéndose después de varios intentos, por lo que es importante fijarse bien desde el principio. También tenemos la posibilidad de grabarlo en vídeo para revisarlo después. Sobre decir que los antecedentes del paciente, una anamnesis detallada, la exploración física completa, etc., son fundamentales y que esto se trata. Este es un síndrome vestibular central. Ahora vamos a ver si es que lo podemos llegar a ver.
pese a que tiene un hit positivo, ¿eh? Porque les dije que en el central debe ser negativo, normal. Tiene un hit positivo. Pero miren lo que va a pasar. ¿Vieron que pasó en un ojo? Cambia, ¿no? Oblicuamente todavía, eso es muy evidente. Miren lo que pasa. Se mueve, ¿cierto? Ese es un central. Entonces el protocolo HINTS, este video me sirve para recordarles que para que sea periférico tiene que cumplir todas las indicaciones. Para yo sospechar mi central, basta que una esté alterada y debo enviarla al neurólogo. Eso es lo importante. Bueno, entonces el BHT, bueno, no nos interesa mucho. Bueno, quizás para representar, este es una neuritis del superior, afecta a todos los canales, este es el horizontal, que es el que evaluamos. Me falta decirles algo. No, yo hago el Head Test Impulse, solo evalúo conducto horizontal. Pero no solo tenemos conducto horizontal, ¿cierto? Tenemos un superior, un posterior, o anterior y posterior, y tiene que son los verticales. Eso no nos evalúa. Para evaluar eso, usamos un BHT, Video Head Impulse Test. Entonces, con eso, la pintora me procesa y me da este resultado. Este es el oído izquierdo, está normal, porque lo naranja y lo verde casi coinciden. En cambio, en el oído derecho está totalmente alterado. Esto es lo que yo entraría en el hip que hemos hecho. Pero también está alterado el conducto anterior y el posterior. Entonces, en una neuritis del nervio superior se afectan todos. En una inferior, solo el posterior. Entonces, si esta suele ser de origen vascular y a veces hay compromiso auditivo. Es un caso raro, a veces hasta lo consideran central, ¿no? Según la definición, porque si hay compromiso biológico, no debería ser periférico. El compromiso ya es mayor, porque ya es una rama más grande de la vasculatura. Cuando es la laberintitis, cuando hay un compromiso tanto audiológico como vestibular. Entonces, esta sí sería una verdadera laberintitis. Qué raro. Y hay que pedir resonancia porque podemos encontrar algo como esto, ¿no? Alteraciones en el tronco encefálico o cerebro. Si hay algún antecedente previo, como colesterol, meteorititis, etc., lo más probable es que sea debido a eso, ¿no? La laberintitis por complicación, y ya no es espontánea. Para que sepan, nada más, la metría normal, las pruebas correctas las consideran el gol estándar. Para mí es, en realidad, no es cierto, porque solo me volvió también el conducto horizontal. Ya pasaron de moda en realidad, y yo más me quedé en mi BHT, pero antes que en BHT es el HINTS. El HINTS, la única limitación es que solo evalúa el horizontal. BHT me evalúa en los tres conductos. Imágenes no me sirven en la neuritis vestibular, salvo que el HINTS sea alterado, donde puedo encontrar infartos a nivel de cerebelo, tronco, cerebelo, o una tomografía por lo menos donde hay infartos de la pica, de la AICA, o de la cerebrosa superior. Son patologías que dan síntomas muy parecidos a los que les he hablado. Tratamiento en la teoría de posiciones, sedantes vestibulares, no más de 3 días, porque lo más importante en esta patología es iniciar rehabilitación vestibular. Si yo quiero que vaya bien mi paciente, debo de iniciar rehabilitación vestibular el tercer día, lo más precoz que pueda. Si yo no le doy, igual se va a curar, pero no al 100%, va a quedar con inestabilidad. Son esos pacientitos que me vienen, me dio un mareo fuerte, sí, mejoré, pero sigo que me voy a un lado, me quiero caer. Entonces, si yo le doy terapia vestibular, el paciente queda casi al 100%. Y lo también muy importante, corticoides. Tengo que decir, inflamación es una patología inflamatoria. Corticoides a la máxima dosis, 1 miligramo por kilo de peso en prednisona, o si quieren usar metilprednisona, 100 miligramos como dice. Sedantes tenemos muchos, de medinato, o los que usamos a veces de cepan, y viene lo último, que es Menier. Esta también es la patología por excelencia patológica, porque esta sí tiene compromiso audiológico, las anteriores no. Entonces, si tiene alteración en la audiometría, especialmente si es una hiperfusia, una baja de audición fluctuante, es Menier, un examen. El vértigo recurrente igual dura de 20 a 24 horas, generalmente para que sea Menier como tal debe ser hasta 12 horas, pero si es probable hasta 24 horas puedo esperar.
nistagmo está asociado a náuseas, vómitos y no síntomas neurológicos. La pérdida auditiva debe ser fluctuante. O sea, hay días que escucho bien y hay días que se me baja. Pero pasan unos días, vuelve a la audición. Con los episodios de vértigo, baja la audición, es lo más típico. Pero también hay casos atípicos, ¿no? Viene el vértigo y escucho mejor. Y como es una patología del oído interno, pero eso se afectan las dos, poco a poco la audición va mermando hasta que llega a tener anacusia. Acuérdense de eso. Y el tinnitus, ¿no? Debe ser del mismo oído, de la hipoacusia fluctuante, y la sensación de oído tapado, que en realidad es muy molestosa. Entonces, alguna vez les entró agua en la piscina, en el mar, y han estado horas, ¿no? Con esa sensación, imagínense, estar días, meses con esa sensación. Es recontra molestosa, discapacitante. Criterios sí tienen que saber, ¿no? Tiene que haber 2 o más episodios de vértigo espontáneo que duren más de 20 minutos y menos de 12 horas en el definitivo. En el probable cambia a 24 horas. Recuérdense de 12 a 24, son los números mágicos. Debe haber una alteración audiológica que debe estar documentada mediante audiometría para ser definitivo. Y los síntomas que ya hablamos, ¿no? Que son fluctuantes, vienen y van. En el probable, lo único que cambia es que no hay una audiometría que corrobore la pérdida auditiva fluctuante. De incidencia variable, miren, desde 3.5 en Japón hasta 513 en Finlandia. Es la tercera causa, también tercera causa de vértigo. Más común, pero de vértigo. Y acá está la trampa, vértigo en general. Porque la migraña es un vértigo central. La migraña vestibular es un vértigo central. Entonces, la migraña vestibular es más frecuente que la neuritis que hemos visto. Si espera la pregunta vértigo periférico, esta sería la segunda causa. Pero como es vértigo así a secas, es tercera. Ya no se vayan a confundir, se pueden engañar. Hay un leve predominio de las mujeres, por hacer los videos son más frecuentes de las mujeres, ya les he dicho. Tercera vez. También más frecuente en cuarta, quinta década, es más raro en niños, pero puede haber. Es unilateral, pero puede llegar a ser unilateral hasta el 25 o 40%. Sería terrible, no te funciona el mismo oído, ninguno de los dos oídos. Una alta prevalencia de también estar asociada a lo que es migraña. Ya hay, en cierta forma, oído genético. ¿Qué es lo que pasa? Pueden haber miles de cosas como alérgenos, variantes genéticas, infecciones, eventos vasculares, que hacen de este oído, por lo menos el laberinto membranoso que es lo azul, de estar así flaquito, bonito, con bonita forma, se torna así. Todo rechoncho, todo edematizado. Esto es lo que le llamamos nosotros hidrops. Hidrops del oído interno. Tanto el vestíbulo como ya la cóclea se edematiza. Eso es un estudios, básicamente la audiometría, todos los estudios de mareo que vamos a hacer, pruebas periódicas, BHT, BEMS, RMN con protocolo de hidrops, que es la más reciente. Pero quizás el que más les va a servir es la electrocardiografía, que no da diagnóstico como tal, pero es muy sugestivo de que sea con la primera conclusión. La audiometría, que esto yo creo que sí les puedan preguntar o por lo menos puede ser, es una hipoacusia neurosensorial. Está afectado el oído interno, no el oído medio, no el oído externo, el oído interno. Tiene que caer la vía ósea. No sé si han llevado un poco de corrina. Los simbolitos que son circulitos o cruces es la vía aérea y los corchetes es la vía ósea. En ambos casos es una hipoacusia neurosensorial. Entonces es en graves, acá están los graves, frecuencias medias también se pueden alterar. Los agudos suelen ser respetables. Esta es la típica curva en cubeta de Menier, así se llama. Pero no quiere decir que si yo encuentro en agudos no es Menier, puede ser. O la otra es en pantalón, ¿no? Agudos y graves están afectados y frecuencias medias están conservadas, también podría ser. Y lo más importante es que yo le hago la biometría unos 4 meses después y regresa casi a la normalidad. Eso es una hipoacusia fluctuante. Los grados no nos interesan. Esto también, acuérdense, agosto no cuando estuvo, septiembre cayó peor y noviembre recuperó un poco. Pero jamás llega a igualar al otro oído, ¿sabes? Y el nistagmo también puede encontrar nistagmo espontáneo. No piensen que todo nistagmo espontáneo es central o es neuritis, pero han visto aquí cumple ciertas características. En este es diferente.
Esto es lo que es electrocardiografía. Lo que más me interesa son los potenciales de suma y de acción. Pero lo que más me interesa es la relación. Potencial de suma sobre potencial de acción mayor a 0.35, que no me queda acá, pero es el punto de valor. Podemos considerar 0.33, pero 0.35 es muy sugestivo de mí. Eso me da diagnóstico de hidrops. Lo más probable es que sea mucho. Pero no da diagnóstico definitivo, es diagnóstico clínico. Lo malo en Meniere es que muy pocos pacientes me vienen con los 4 o 5 meses que se dicho. Muy pocos. La mayoría vienen incompletos. O sea que tengo mucha alta sospecha clínica, estar los menores con el corrino, hacer estudios para llegar a ser. ¿Qué tal? No sería fácil. Bueno, los BEMS también, que son potenciales evocados, nos ayudan, pero no nos dan diagnóstico. Y esta última imagen, cuando ya terminamos, es para presentar un caso. Es un paciente, también era mujer, que tiene sensación de oído tapado, tiene tinnitus del oído izquierdo, oído tapado izquierdo, tiene cierto compromiso del oído izquierdo, tiene su audiometría con hipoacusia neurosensorial que es leve, pero es del oído izquierdo, o sea, parece Meniere, ¿cierto? Tiene todo de Meniere. Pero nos levantó un poco la sospecha y pedimos resonancia. ¿Y qué pasó? Un tumor, un neurinoma del acústico, o schwannoma, como quieren llamarlo. Es un tumor benigno, pero es un tumor y afecta toda la parte del oído, la parte audiológica y la parte vestibular. Y es grande en realidad. Pues acuérdense que por más que sea una pérdida no tan grande, no tan llamativa, pero de 3 frecuencias continuas, no es normal. Entonces hay que pedir resonancia, a veces vale la pena. Y es un neurinoma grande. Tratamiento, benzodiazepinas, sedantes, antieméticos. No dar más de 48 horas, porque les dije que dura ¿cuánto? Hasta 24 horas, ¿cierto? ¿Para qué le hablemos? Y lo otro importante quizás es las medidas dietéticas, estilo de vida, alcohol, café, tabaco, sueño, estrés, influyen, pero lo más importante es la dieta baja en sodio, no solo sal. Muchos alimentos que nosotros consumimos, si ustedes se fijan en las etiquetas que ahora ya vienen, por lo menos los procesados, son altos en sodio. Entonces, si yo consigo eso, hago mi meta, que es evitar o hacer que los episodios de Meniere, porque sí igual va a venir episodios, sean de largo tiempo, en año en año, de 5 años, de 10 en años se vuelve a pasar. ¿Por qué? Porque dije que cada vez que hay el episodio va a bajar más la visión. Si bien la recupera, va cayendo. Mi meta es alargar los episodios. Y el otro es la vetistina, que es lo que siempre dan los médicos generales en cualquier manera. Espero que los ustedes no la den, porque ya hemos visto que no para todo, para el único que serviría es para el médico. Para los demás, no le doy medicamento para el BPPV. Yo lo hago bien a mayor y se acabó. Yo no doy medicamentos. A la dentista estimular, sí, cortes. Y terapia vestibular, principal. En este sí vale la pena darme. Es controversial, ¿eh? También hay unos que apoyan que no sirve para nada. Pero sí sirve. Pero es una alta dosis. Es un antihistamínico H1, agonista H3, de repente pues sí, y que no se medica para siempre. Sí se da durante largo tiempo, pero no es para siempre. Generalmente hay que esperar a que se bajen los síntomas y empezar a bajar la dosis. Lo malo de la vetistina es que hay que dar una dosis alta, bien alta. Acá por lo menos son 2 tabletas de 24 al día, o 3, pero en congresos recientes ya hablan de 144, que son 2 tabletas cada 8. Créanme que la vetistina no es nada agradable, no es barata, no es agradable porque quema el estómago, es un poquito pesada por el estómago, no es fácil de tolerar. Entonces, es un tratamiento pesado, caro. Y no está en Estados Unidos, ¿no? Por si alguien no quiere ir a Estados Unidos. Entonces, no se acostumbran a la. Otras opciones, tratamiento intertimpánico, dexametasona, clindamicina, dijimos que es ototóxico, selectivo de la parte vestibular. Es como si yo quisiera eliminar el laberinto químicamente. Y la otra opción, diuréticos. La otra opción es eliminar el nervio o el laberinto quirúrgicamente. O destruir el laberinto, ya sea quirúrgicamente seccionando el nervio o destruyendo el laberinto si es que ya la audición no sirve. O destruir todo el laberinto. Y mejoran un montón. Eso es todo de vestibular. Casi una hora.
Siempre demora. Lo más que tratado de correr. Respira un rato porque sé que es pesado. Es la parte que no nos gusta nada. Debes tratar de poner espacios.